De que nos estén acompañando nuevamente en este segundo programa de televisión que se llama Identidades en Proceso de Transformación, el caso de Tizayuca, pero vamos a enfocarnos en la fundación del municipio de Tizayuca y del estado de Hidalgo. Bueno, pues me da muchísimo gusto presentar a nuestro panel. Tenemos a nuestra cirujano dentista, Marta Leticia Chávez Ortiz. Ella es regidora e integrante de la Comisión Especial del Antecedente Histórico de Tizayuca. Gracias por estar con nosotros. Al doctor Luis Francisco Rivero Zambrano. Él es doctor en Sociología y actualmente se encuentra en estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias, doctor. Y a la maestra Irma Valderas Arrieta, coordinadora general del proyecto PAIMEF 2015, por una vida libre de violencia del Instituto Hidalguense de las Mujeres. Muchísimas gracias por estar ahorita con nosotros. Y bueno, a nuestro público les queremos decir que se pueden comunicar con nosotros a través del correo de voz 5622-8718 y 5622-8742. También contamos con un correo electrónico que es mirador@coed.unam.mx. O si quiere volver a ver este programa y los programas anteriores, puede descargarlo en el portal mediacampus.coed.unam.mx o en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y también puede vernos en Facebook, Identidades en Perspectiva Multidisciplinaria. Pues bueno, este panel de lujo que me da muchísimo gusto que estén aquí, cada uno con sus experiencias distintas en torno a Tizayuca. Y empezamos con el tema particular. ¿Qué condiciones históricas son las que van a permitir el surgimiento de el estado de Hidalgo? Esto a partir de las intendencias. Irma, ¿tú qué nos podrías decir? Bueno, este proceso de constitución del estado de Hidalgo, pues es un proceso histórico relativamente amplio, donde entran a escena muchos actores. Si en un primer momento Hidalgo era parte de esta gran intendencia del estado de México, pues de repente los grupos sociales, las alianzas entre grupos, se puede decir ya en ese momento políticos con ciertos intereses pues políticos, sociales, económicos, deciden buscar esa independencia o esa autonomía del Estado de México. Entonces, bueno, es un proceso histórico bastante largo, no sin una serie de problemáticas, porque finalmente esa autonomía no era simplemente una cuestión política, que implicara nuevas leyes, constituciones, etcétera, sino que significaba gobernar un territorio que es un territorio que no es homogéneo, que no era homogéneo en ese momento y que hoy en día tampoco lo sigue siendo. Entonces fue una ardua tarea compleja para los actores políticos y sociales del momento. Claro, y además en el programa anterior estuvimos viendo esta parte de la época prehispánica hasta el momento de la colonia, y cómo en la colonia se dan una serie de situaciones irregulares y muy irregulares, ¿no? Esto de
poder incluso sobajar a los pobladores, no solamente a los indígenas, ¿no? Y se da mucha corrupción, etcétera, etcétera, y viene esta idea de que surjan las intendencias, ¿no? Y bueno, en la República Mexicana todas se dividen en diversas intendencias, y como tú nos dices, llega a fundarse la Intendencia del Estado de México, al cual va a pertenecer en un primer momento Tizayuca. Leti, ¿tú nos puedes decir algo sobre este momento histórico? Bueno, en el año 1846, los jueces de paz solicitan que Tizayuca sea ayuntamiento, porque ya tenía un censo poblacional de 4,000 almas, y era el requisito que se solicitaba que tuviesen las poblaciones para poder ser ayuntamientos. Entonces, pues, en ese censo, nosotros tenemos un facsimilar de esos documentos, de ese censo poblacional, que el Congreso del Estado de México nos hace favor de donarnos en facsimilar y de manera digital, pues ese censo, para que conozcamos y para que vayamos viendo pues las raíces de Tizayuca, ¿no? Inclusive ese facsimilar ahorita está con un etnohistoriador para que haga el análisis, el estudio, y pues nos dé las conclusiones de ese archivo poblacional. Muy bien. Y bueno, todo esto está en el marco del siglo XIX, ¿no? Que es un siglo de mucha movilidad económica, mucha movilidad política. ¿Qué podemos hablar de la movilidad social, Luis? Bueno, podemos encontrar en el siglo XIX, pues nos encontramos diversos factores, ¿no?, que estaban sucediendo en ese momento. Relativamente a la independencia podemos decir que es reciente, en donde podemos encontrar ciertos factores en donde hay una inestabilidad política muy fuerte en todo el país, y se encuentra justamente esta necesidad de generar ciertos distritos, porque Juárez, como buen visionario, observa que se viene el proceso de intervención francesa, y él lo que hace es dividir al Estado de México, o a la Intendencia del hoy Estado de México, en 3 zonas militares, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con ello? Que el segundo distrito militar lo convierte, o son ahora, hoy en día, los territorios que se convierten, o la zona que se convierte en el estado de Hidalgo, ¿no? Vamos a encontrar aquí esa necesidad de Juárez de generar una industrialización por parte en México. Por eso ya lo veíamos lo vamos a ver más adelante, esta necesidad de generar medios de transporte, por ejemplo, como el ferrocarril. Se genera el telégrafo, se establece el telégrafo, y podemos encontrar también en una región, una zona en donde los caminos no permitían de manera muy viable generar estas condiciones de una industrialización. Por eso genera Juárez este banco de avío, en donde él lo que busca es propiciar esta industrialización, ¿no? Pero como lo vemos hasta hoy en día, que hoy en día sigue siendo muy marcado en nuestro país, en ese entonces también México es un productor de bienes primarios y exporta bienes ya manufacturados, ¿no?, principalmente de Estados Unidos y provenientes de Europa. Por eso es de que las líneas de ferrocarril se tienden del centro del país hacia Veracruz principalmente y Estados Unidos, ¿no? En ese contexto social nos vamos a encontrar también que debido de estos problemas, conflictos que se desarrollan en el país, pues vemos una situación en donde la población realmente se vincula directamente a las cuestiones del campo, ¿no? No hay una industrialización muy desarrollada, porque con este banco de avío lo que se va a generar o se va a producir es que con la emancipación de los bienes, lo que van a comprarlo las personas que tienen ese poder adquisitivo es justamente comprar estos bienes, pero no los utilizan para promover la industrialización, sino se dedican más bien a las cuestiones del préstamo de dinero, o en su momento se van a conformar, o es el sustento para que posteriormente se dé lo que vamos a encontrar en el Porfiriato, como las grandes haciendas y estos grandes territorios, estas grandes zonas en donde la gente pues se va a enfocar principalmente a ocuparse en la cuestión del campo, ¿no? Bueno, y entonces estamos con esta idea de las grandes haciendas, ¿no? Así es. Podemos irnos un poquito más despacio, en el sentido de, están estas grandes haciendas que después se conforman cada vez más y más amplias, van ganando terrenos, etcétera, etcétera. Y entonces sucede
que les alcanza la independencia de México, como tú lo decías, hay toda una inestabilidad económica de la independencia en adelante, ¿no? Y se hace menester que precisamente estas intendencias hagan primero el surgimiento al Estado de México, como ya nos lo comentó Irma, ¿no? Estamos hacia 1824. 1825, ¿sí? Cuando el primer gobernador Musquiz es el que nos va a decir, es el que va a decretar primero la creación del Estado de México, ¿no? En este sentido. Y entonces, este pase del Estado de México hacia primero las parcialidades en las que se va a dividir, que van a dar precisamente el engrane para que surja Tizayuca. Todo esto, ¿cómo lo podemos saber? Lo estamos conociendo a través de los documentos. Precisamente en la pantalla tenemos el decreto de la fundación del Estado de México, ¿no? Y en una imagen un poquito posterior vamos a ver esta división, estas parcialidades donde Tizayuca va a pertenecer precisamente a el partido de Teotihuacán. Muy bien, entonces, bueno, tenemos unos cuantos segunditos para antes de pasar a ver un video. Vamos a ver al señor Hugo Aldana Rodríguez y él es un habitante de Tizayuca y nos va a hablar acerca de esto que estabas tú comentando precisamente, Luis, la estación del ferrocarril. Entonces, pasamos. Gracias. Hoy estamos aquí presentes en lo que es el barrio de Nacozari, aquí en Tizayuca, y hablar de Tizayuca en sus vías de comunicación. Déjenme decirles que Tizayuca ha sido muy afortunada en el sentido de que ha tenido varios medios de comunicación, como lo son los caminos virreinales, los caminos ancestrales, los caminos de hierro, que en este momento es lo que vamos a platicarles acá. El ferrocarril del Hidalgo y del Nordeste fue autorizado por una concesión que se le dio al ingeniero Gabriel Mancera García San Vicente. Gabriel Mancera obtiene la concesión el día 28 de agosto de 1888 para meter el ferrocarril de la Ciudad de México al pueblo de Tizayuca. Las estaciones que acompañaban a esta línea del ferrocarril se venía en la salida de la estación de Peralvillo, ubicada hoy día lo que es la calzada de Guadalupe. Se venía lo que venimos conociendo como la avenida Ferrocarril Hidalgo, la avenida de Jalostoc, Santa Clara, San Cristóbal, Ozumbilla, Tecámac, Santa Lucía, Jolo Reyes, y llegaba aquí al pueblo de Tizayuca. Esto se iba hacia Tepojaco y se sumaba a la línea que llegaba, hoy la conocemos por la línea que va al Rey, y esta es su siguiente estación. Comprendía lo que es la estación de Ventoquipa, que es una fusión de dos haciendas, está en los llanos de Apan. Su siguiente estación era la de Irolo, en lo que hoy es Ciudad Sagún. De Irolo se iba a Cuautepec, a un costado de Tulancingo, y de ahí de Cuautepec terminaba su estación en Beristain, Puebla. Pero la concesión original que le otorgan a Gabriel Mancera es de Peralvillo hacia Tuxpan, Veracruz, una ruta que nunca fue concluida. Hablar de los beneficios del ferrocarril que le trajo a Tizayuca fue el desarrollo económico. Muchas tiendas grandes familiares se valieron del ferrocarril para hacer su actividad, ya dado que traían con más facilidad sus mercancías de la Ciudad de México. Ellos descargaban aquí en la estación y de aquí la trasladaban hacia el pueblo de Tizayuca. Anteriormente todo esto era despoblado. Anteriormente las vías de comunicación, como son carreteras, como son las vías de férreas, las vías férreas, los caminos ancestrales, por lo regular se construían fuera de los pueblos, entre pueblo y pueblo, para que se vieran más beneficiados ellos. En esta estación tenemos todavía hoy día la existencia de un horno de cal, que es esa torre que tenemos aquí a la espalda, y las bodegas que todavía existen. Esta construcción data de 1900. En esta torre es un horno de cal en la cual se procesaba la calidad que bajaba de una comunidad que tenemos a 4 kilómetros, 5 kilómetros más o menos, que se llama Santa María la Calera. La cal venían y aquí la bajaban, y aquí arriba tenía una torre, aquí se ve en la fotografía, se ve una grúa la que tiene, por la cual subían la roca de calidad, subía a un túnel que tenía el horno,
y a base de lumbre y aplicación de agua que generaba un vapor, es como se descomponía y se hacía polvo la cal. Una vez estaba pulverizada de alguna manera, esta se envasaba y se subía al furgón del ferrocarril y por lo regular era trasladado hacia la Ciudad de México, donde de alguna manera se distribuía a nivel nacional. ¿Qué más se cargaba aquí en el ferrocarril? Bueno, en el ferrocarril se cargaba leña, carbón, animales, forraje. Todavía por el año de 1920 todavía se transportaba mucho forraje para la Ciudad de México. Continuando con este preámbulo y este marco que nos hizo el favor de darnos el señor Hugo Aldana, seguimos con esta idea del municipio. Entonces, si bien pasa de partido a ser ya un ayuntamiento, ¿qué estructura es la que va a tener necesariamente un ayuntamiento? Leti, si nos puedes decir algo. Sí, claro. A partir de la Constitución de 1824, que es la Constitución Federal, ahí ya viene la figura de los ayuntamientos, y esta figura está conformada por el presidente municipal, el síndico. En la actualidad hay síndicos hacendarios y síndicos jurídicos. El hacendario se encarga de cuidar pues los dineros, es la hacienda pública, los dineros del municipio, y el jurídico pues se encarga de cuidar los bienes inmuebles del municipio. Pero además también están los regidores, y todos en conjunto, presidente, síndico o síndicos y regidores, conforman el ayuntamiento, que son las autoridades del municipio. Esa es la estructura que hasta la fecha se sigue llevando en todos los municipios de la República. Así es. Muchas gracias. Irma, ¿tú qué nos puedes decir? Bueno, y hablando en este caso, bueno, nuestro objeto de estudio, nuestro tema de plática, pues es Tizayuca, y finalmente, bueno, independientemente de esta parte o de esta estructura que tenía que dar de alguna manera forma, orden a una región delimitada, pues existían una serie de problemas de la población. Teníamos zonas muy pobres, empobrecidas, digamos, por la expoliación de la colonia a la que habían sido objeto, por un lado, y por el otro, bueno, pues son pueblos agrícolas que viven de la producción agrícola, y bueno, veamos qué es lo que se producía en esa zona. Pues básicamente es maíz, frijol, las huertas familiares, que es calabaza y algunas otras hortalizas. Pero básicamente pues los hombres, las mujeres habían sido desposeídos de sus tierras y ahora estaban trabajando ya en lo que se llamaban ranchos, por ejemplo, que después pasaron a constituir las haciendas, como decía anteriormente la doctora Angélica, del Porfiriato. Pero antes de esto eran poblaciones empobrecidas, muchas de ellas seguían aún peleando por la propiedad y por la devolución de sus territorios. Por ejemplo, el mismo Tizayuca, bueno, tiene dos pueblos básicos, Tizayuca, que son Huitzila, Tepojaco, y tiene una serie de barrios, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, hay Huitzilantongo, está Conejos, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de barrios, pero están estos dos pueblos importantes. Bueno, Tizayuca, independientemente de la constitución formal como ayuntamiento, finalmente desde la colonia él tiene una investidura que le permite pues ir administrando, ir de alguna manera normando la vida en este territorio, ¿no? Entonces, pues también Tizayuca va sobre las tasaciones a los pobladores. Entonces, es una población muy, muy empobrecida. Son pocos los caciques que gozan de condiciones económicas buenas. Entonces, pues hay una serie de pleitos. Estos pleitos eran llevados a la ciudad de Toluca, pleitos por tierras, por terrenos, por escrituras viejas, etcétera, y eso pues también implicaba grandes problemas, sobre todo a la población pobre, porque tenía que onerar demasiado para poder hacer un seguimiento de sus demandas, de sus juicios, etcétera, que en realidad, y está documentado de alguna manera, ni siquiera fueron resueltas. Pero además, pongámosle la lejanía que implicaba trasladarse a la ciudad de Toluca, por ejemplo, ¿no? Siendo parte de esta gran intendencia de México. Claro. Luis, y
¿Tú qué opinas? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Andando un poco en lo que comentaba Irma, esta situación de ser un territorio tan grande, tan vasto, en donde iniciaba en el Pacífico y terminaba prácticamente en la frontera con el estado de Veracruz, pues obviamente la Intendencia del Estado de México obviamente requiere ciertas situaciones, ciertas condiciones para que se pueda gobernar justamente estos territorios, ¿no? Imaginemos, pongámonos un poco en el contexto, en el momento en que en esos caminos que no estaban tan viables para ser transitados, pues justamente la población tenía que trasladarse grandes distancias para que medianamente se le pudiesen resolver sus problemas que tenían en relación a sus territorios, a las cuestiones de que se le robaron la gallina o alguna cuestión, principalmente y sobre todo en las cuestiones vinculadas a la delincuencia, ¿no? El territorio que hoy día conforma el estado de Hidalgo se da esa intención de convertirlo en una entidad independiente prácticamente desde que México logra su independencia, ¿no? Justamente en este contexto para buscar una situación en donde las comunidades más homogéneas puedan tener un medio y una medida, una forma de poder solucionar sus problemáticas. Aparte, yo considero que el Estado de México, el Estado de Hidalgo se conforma como entidad por 3 factores principales. Ya lo habíamos mencionado, la cuestión militar en 1961, la cuestión para solucionar este tipo de problemáticas, pero también hay un factor muy importante. Recordemos que México, al ser exportador de materias primas, en ese momento el principal producto que se producía y se exportaba era la plata. Entonces, Pachuca o la zona de Pachuca pues era el de los principales productores de plata en esa época y tenía, digamos, un recurso económico más amplio incluso que Toluca. Entonces ese tipo de cuestiones van formando esa situación tanto social, tanto económica y tanto militar para que la entidad del Estado de Hidalgo se convirtiera o se dieran esas inquietudes porque se convirtiera en una entidad independiente, ¿no? Sí. Bueno, y de ahí, como tú lo mencionas, la importancia de esto del ferrocarril, ¿no? Lo que nos estaba hablando el señor Ugaldana, o sea, estas redes ferroviarias que van a estar permitiendo trasladar, vimos, no solamente la cal ni los productos agrícolas, sino sobre todo la cuestión minera, ¿no? Así es. La plata y todo lo que se pudiera sustraer. Bueno, antes de irnos a la pausa, yo les tengo una sorpresa. La maestra Irma nos hace el favor de obsequiar 4 libros a 4 personas que nos llamen primero, ¿no? Aquí al estudio. Y nos contesten uno, ¿en qué año se da la fundación del Estado de México como Estado? ¿Les parece bien esa pregunta? Perfecto. Y la segunda, ¿qué otra pregunta podemos decir? ¿Qué se producía en Tizayuca, ¿no? Antes de que, o en el periodo en el que se hizo ayuntamiento, ¿no? ¿Y qué más? Puede ser... ¿Cuál es la bebida tradicional? Pero eso todavía no llegamos hasta ahí, ¿verdad? Sí. Pudiera ser la ruta del tren que pasaba por Tizayuca. ¿Cuál era? ¿De dónde a dónde? Que se mencionó en esa ruta, que ya se mencionó. Que se mencionó en el video, ¿no? Vamos 3, ¿qué les parece si dejamos la última pregunta para más adelantito? Ya vieron ustedes en sus pantallas el libro tan hermoso que nos está obsequiando la maestra Huitzila Moxpan Moyotla, ¿no? Es la historia de Huitzila y tiene parte de los documentos, información de los documentos históricos que se encuentran precisamente en el pueblo de Huitzila, resguardados por la comunidad. Entonces, bueno, pues pasamos a la pausa y esperamos que nos sigan acompañando. Gracias.
Desde el siglo XVII se han producido revistas científicas. Estas publicaciones constituyen hasta el presente el vehículo de comunicación y validación de resultados de investigación. Con un sistema de revisión de textos, por los llamados pares académicos, se garantiza una evaluación confiable de resultados para la publicación de artículos en las miles de revistas impresas que circulan en el mundo entero. La colocación en línea de mucha de la información ha puesto en la palestra el debate sobre el dominio que los países más desarrollados tienen en el campo de la publicación científica. Más aún, con la aparición de revistas arbitradas en Internet, muchas de las cuales son hoy de libre acceso. Los debates muestran que hay cuestionamientos alrededor de cómo circula la información científica en todo el mundo y cómo lo hará en el futuro, así como la forma en que especialistas y público en general pueden acceder a ella. Huasteca, mujer preciosa, como la flor que trasciende, con tu alegría que rebosa. Eres orgullo hidalguense, eres orgullo hidalguense. Ay, na, 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 na. Ay, ay, na, 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 na. De todas la más hermosa. Ay, ay, ay. Qué bien que sigue con nosotros, muchísimas gracias. Quedábamos pendientes de la última pregunta, ¿verdad? Para poderse ganar uno de estos libros de la maestra Irma. Entonces, ya la tenemos. Como ustedes vieron en el programa, pasaron los nombres de los presidentes municipales. ¿Qué les parece decirnos uno? Con que nos digan cualquier nombre, el nombre de cualquier presidente municipal, se llevan este libro que estamos obsequiando. Y para ello ustedes pueden contar con el correo de voz 5622-8718 y 5622-8742. También les recuerdo el correo electrónico mirador@coaed.unam.mx o mediacampus.coaed.unam.mx si quieren volver a ver este programa y los que vienen y los pasados. Además, tenemos el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y en Facebook, como les decía, nos pueden encontrar en buscando Identidades en Perspectiva Multidisciplinaria.
Pues bueno, ¿les parece bien si pasamos a escuchar a un nieto e hijo de expresidentes municipales de Tizayuca, el señor Armando Soto Martínez? Él nos va a contar algo acerca de la historia del municipio. ¿Les parece bien? Bueno, pues adelante. Aquí en nuestro municipio pues era muy pequeño, propiamente nada más contábamos con el centro, sus barrios que tenía Huicalco, la estación, sus comunidades Tepojaco, Huichila, el Carmen y pues ranchos aledaños nada más. Y era en realidad, era un pueblo de paso, nada más aquí, toda la gente que tenía que viajar de México a Pachuca, pues era el paso forzoso pasar aquí por Tizayuca, era un pueblo de paso. Aquí la gente se dedicaba la mayor parte a la agricultura y comercio precisamente sobre la avenida porque había bastante tráfico que venían, las gentes que venían de México para Pachuca. Pues una de las principales era la educación. La educación era una cosa primordial aquí en Tizayuca, la educación y la seguridad, porque había un poco de vandolismo en ese tiempo. Teníamos aquí en el centro un pozo que abastecía propiamente un pozo del agua que abastecía aquí propiamente nada más por el centro de la ciudad, todo el centro aquí de Tizayuca, y pues tenían problemas de agua las comunidades de Tepojaco, Huichila y los demás barrios de aquí. La energía eléctrica vino más o menos aquí en 1948. Comenzó nada más y eran puras plantas de luz al principio. Dentro de salud había un pequeño centro de salud nada más, que era lo único que había aquí. Aquí había que acudir a Pachuco, algo ya en una cosa más grave, pero aquí nada más se contaba con 3, 4 médicos cuando mucho. De dedazo. Ay, nada más, va a ser y ya va a ser ya de dedazo de plano. No había ni democracia. Nada, ni votación ni nada. Este va a ser y ya. En realidad casi ni hacían campañas, ¿no? Muy poco, nada más. Pues nada más entre amistades, nada más aquí así. A raíz de que empezó a crecer la población, pues hubo mayor participación. Pues hubo ocasiones que cuando el gobernador era Lugo Verduzco, que se hicieron consultas a la base y la gente ya empezó a tener ya más participación y así ha seguido siguiendo y los candidatos que han estado pues ya propiamente han sido ya democráticamente, ¿no? Y considero que el reto más importante a nivel municipal es normal el crecimiento urbano, pues se trata de una región perteneciente a la cuenca del Valle de México, aledaña a la zona conurbanada de la Ciudad de México y el Estado de México, que amenaza día a día con extender su área urbana hasta nuestro territorio hidalguense. Desde 1800 el Estado de México era muy grande, tenía los estados de Hidalgo, Guerrero, Morelos y el Distrito Federal. Entonces Tizayuca perteneció al Estado de México hasta 1869, que fue la erección del Estado de Hidalgo. Pues bien, con estas experiencias de vida, ¿no?, del señor Armando Soto en torno a su relación con gente encargada de la administración en Tizayuca, yo sí quisiera saber cómo era precisamente esta organización en el ámbito político, social, administrativo. Irma, ¿qué nos puedes decir? Sí, bueno, Tizayuca de primera instancia está constituida por 5 barrios, que son Nacosari, El Pedregal, Huicalco, Atempa, Custitla, y por 2 pueblos que son Huitzila y Tepojaco. Aquí hubo una relación históricamente
un poco compleja. Tepojaco y Huitzila siempre tuvieron ese orgullo de ser pueblos originarios, de ser pueblos prehispánicos, y siempre se resistieron a esta administración política y de hacienda de esta cabecera, de lo que llegó a ser la cabecera de Tizayuca. Entonces siempre hubo una resistencia a esta parte de dejar ser gobernados, ¿no? por la cabecera de Tizayuca. Son pueblos con mucha tradición, mucha historia. Finalmente, bueno, ya platicábamos Huitzila, Tepojaco, pues pueblos agrarios, y finalmente acabaron pues tributando a Tizayuca, ¿no? Ya como ayuntamiento. Y bueno, aquí hay algo muy interesante que todavía está por trabajar. El archivo histórico de Huitzila, que son una serie de documentos muy interesantes, ojalá después podamos hablar de ello, tiene entre sus documentos algunos padrones de tributarios, por ejemplo, y hay un padrón muy interesante de finales del 800 en el cual se tiene registrados por ocupación a las personas y por barrio. Y el salario de cada una de estas personas que estaban empleadas, pues para poder imponer los impuestos, ¿no? Los impuestos que cobraba pues la hacienda municipal. Entonces es muy interesante esta relación, escarbando y poder buscando un poco más en la historia oral de esta región, pues se podrán encontrar muchas cosas. Por ejemplo, en este padrón de tributarios se menciona jornaleros, artesanos, arrieros, albañiles, etcétera. Y bueno, algo muy interesante, el lugar que más jornaleros agrícolas tenía era Huitzila. Entonces estos jornaleros trabajaban en lo que fue el rancho de Paula, después la hacienda de Paula, que hoy se encuentra, digamos, en Temascalapa, Estado de México, en los límites, pero finalmente, bueno, estos padrones servían para que Tizayuca implementara todas sus tasaciones, ¿no? Y esa era un poco la contradicción entre Tizayuca y sus pueblos originarios. El que había siempre una enemistad, un pleito, una brega, porque los otros traían un orgullo prehispánico que les impedía subordinarse al 100% a Tizayuca. Es una cuestión muy interesante que, bueno, todavía podemos Pero además terminaron trabajar. Finalmente subordinándose y siendo parte de este número de barrios, ¿no? En Tizayuca. Luis, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, justamente retomando un poco la idea del valor que tienen los documentos, este facsimilar que actualmente está a resguardo en la presidencia municipal de Tizayuca data de 1846, en donde justamente podría yo indicar que es uno de los antecedentes para la creación que se solicita esa creación del ayuntamiento de Tizayuca. Pero aquí lo que yo quiero centrarme un poco a rescatar es justamente un poco a lo que comentaba Irma, ¿no? La población en Tizayuca realmente se dedicaba al campo. Realmente vamos a encontrar un contexto en donde la gente, pues obviamente es pobre, en donde el contexto social que nosotros vamos a encontrar es que la gente principalmente se vinculaba laboralmente al campo. Vamos a encontrar gente o población que escasamente es educada, y la que tiene la capacidad o la posibilidad de estudiar, pues va a salir del municipio, como el caso de Ignacio Rodríguez Galván, ¿no? que sale de Tizayuca y se viene a vivir aquí al Distrito Federal, y gracias a que vive con su tío, puede tener esa posibilidad de aprender latín y de aprender diferentes lenguas, ¿no? Pero este es un caso muy sui generis, es un caso muy especial que no va a tener la mayoría de la población de Tizayuca, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, la población de Tizayuca es sumamente o extremadamente pobre. No es tan difícil conocer esto, porque a final de cuentas, volviendo un poco al proceso que habíamos comentado, se viene de un proceso, de diferentes procesos bélicos, donde el país queda sumamente pobre, ¿no? Una de las cuestiones que le lleva a Juárez a vender estos terrenos que le son quitados a la iglesia, pues justamente va en tener ingresos para poder solventar los movimientos bélicos y revolucionarios, concretamente con los conservadores y después posteriormente con los franceses, ¿no? Entonces ese es el contexto que vamos a encontrar en el municipio de Tizayuca a mediados y prácticamente finales del siglo XIX, ¿no? Muy bien, y en torno a esta administración municipal, Leti, ¿cuáles son las relaciones que se tienen entre los administradores de los municipios y la sociedad en general? Digamos, si puedes darnos el ejemplo en la actualidad, ¿cómo se mueven? O sea, ¿qué hacen los regidores? ¿Qué hace el presidente municipal? ¿Cómo es que llevan a cabo toda esta situación administrativa? Mira, el ayuntamiento, como te comentaba hace un momento,
son las autoridades del municipio. Y aquí es preservar la paz social. Y dentro de esa preservación, hace un momento comentaba la doctora Irma, que se pagaban los impuestos, se sigue a las haciendas del municipio, se siguen pagando los impuestos a través del predial, a través de permisos para poner algún comercio, para hacer alguna obra particular, en fin, y cuando se recaudan esos dineros se utilizan en dar servicios a la comunidad. Alumbrado público, banquetas, guarniciones, edificar algunas escuelas o apoyarlas para que su infraestructura esté en mejores condiciones. Ahorita en este tiempo que está tan de moda la inclusión, pues se les han hecho adecuaciones para que a chicos que tengan alguna discapacidad pues puedan accesar a las instalaciones públicas y sin mayor problema, ¿no? Y es parte de esta inclusión. Pues también hay que mantener esa paz social a través de seguridad pública, pues los elementos que vigilan que se vayan disminuyendo a lo máximo posible, sobre todo en estos tiempos, la seguridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, también los regidores, pues nos encargamos de hacer reglamentaciones. Estos reglamentos, pues nos van a servir para mantener igual un orden social y para tener una cohesión y que haya esa paz social en el municipio. Muy bien. Bueno, pues tenemos a continuación un video. Nos habla el señor Aniceto Franco Zúñiga, él es cartero de Tizayuca, nos va a hablar precisamente de esta organización territorial, ¿no?, que tenía Tizayuca en los primeros años del siglo XX. Sí, pasamos al video, gracias. Allá corría el año de 1952, cuando yo ingresé al correo. Tizayuca era muy chiquito, pero sí tenía bastantes casas, muy lejos, a donde se hacía media hora, digamos, de la oficina a aquella casa. En el 58, todavía con domicilio conocido. Entonces yo, miren, yo en tal parte me llamaron a la cosa de la nomenclatura, que iba yo del Distrito Federal, que podía yo estar un poquito más relacionado con respecto a la nomenclatura. Digo, bien, yo creo que aquí lo que nos convendría decir, pues Juárez sí se llamaba Juárez, Villagrán, Hidalgo, 5 de Mayo, Morelos, eran las que tenían nombre. Digo, pues ¿saben qué? Conforme al artículo número tanto de nuestra Constitución y de las vías de comunicaciones, a mí me corresponde, en compañía de ustedes, si es que me autorizan o no me autorizan, pero yo les voy a poner nombre. Y así sucesivamente, pues a todas las calles, según yo, les puse nombre y sus números y todo. A cada persona, incluso compré un botecito de pintura, y había otro muchacho de allí de Obras Públicas que se fue conmigo. La llegada de correspondencia aquí para distribuirla, llegaba por medio de un carro de carga. Entonces después se extendió la ruta hasta Tampico, porque primero era nada más de aquí de México a Tuxpan, y ya después de Tuxpan hasta Tampico, pero aquí para Tizayuca llegaba en las valijas, y que propiamente aquí cuando llegaba la correspondencia, nos llegaba para San Marcos Gilotzingo, para Santa María Joloapan, San Francisco Zacacalco, Pozos, Tezontlalpa, Temistongo. Y luego por acá, para San Martín Tlahuaca,
San Mateo Tlahuaca, Temascalapa, Huixila, Tepojaco y los Reyes Acusaco, San Bartolo Cuauhtlalpan. No llegaba aquí porque ese era un centro de concentración. La oficina tuvo muchas ubicaciones porque como no era la casa propia, pero en la cuadra de lo que es la plaza, antes se llamaba Plaza Licenciado Carlos Gómez. Entonces allí estuvo en esa área, digamos, estuvo, digamos, en una casa de unos señores Montes de Oca. Y allí duró muchísimos años. Estaba junto al Palacio Municipal. Y allí de ese lugar pasó a Avenida Juárez, después de allí pasó a la calle 5 de Mayo, y ya de allí el municipio regaló un pedazo de terreno. Es decir, allí era un mesón, y como los dueños murieron y esas cosas, el municipio, ¿verdad?, a través del tiempo, embargó, nada más se ubicaron correos y telégrafos. De Tizayuca, precisamente en su conformación urbana, ¿no? Tenemos la situación de la fundación de Tizayuca como ayuntamiento, ¿no? Efectivamente, Tizayuca se funda como ayuntamiento cuando era todavía administración del Estado de México en 1845. Pero ¿qué sucede cuando se conforma el Estado de Hidalgo? Irma, ¿en qué año se funda el Estado de Hidalgo? Bueno, el decreto que se emite es en el diario oficial, digamos, de la Federación, que no se llamaba así, el 16 de enero de 1869. Bueno, el 15 de enero de 1869 ya pasa legalmente al día siguiente, el 16 de enero de 1869, a ser Hidalgo un estado más o una entidad federativa más de lo que es pues la República Mexicana en ese momento. Claro, hay una serie de factores muy, muy interesantes, políticos, sobre todo de alianzas, esta necesidad de autonomía, como hace rato lo decía aquí el compañero doctor, de demostrar en el Congreso Nacional, de demostrar que Hidalgo tenía la capacidad económica, la capacidad administrativa para ser autónomo. Entonces, bueno, este es un proceso interesante, pero posterior a su promulgación como Estado, vienen una serie de retos, viene tener un gobernador no interino, tener una constitución propia, formar los poderes, los 3 poderes, etcétera. Entonces, bueno, viene todo un proceso interesante que no estuvo, digamos, desligado de la dinámica política, social y económica del país. Viene una situación muy compleja, realmente con muchas ganas, con mucha voluntad y con las alianzas políticas. Está ya constituido el Estado de Hidalgo, sin embargo, vienen una serie de problemas económicos que hay veces estos van limitando algunas cuestiones de desarrollo político de la entidad. Simplemente, por ejemplo, tienen que tener instituciones propias, instituciones educativas, servicios como salud, etcétera. Sin embargo, las condiciones económicas no les son tan favorables, a pesar de que tienen esta base minera de la región de Pachuca que se expande, y que hay posibilidades económicas de poder aprovechar esa parte, ese recurso. Finalmente, también vienen una serie de crisis en ese sector. Entonces es un poco complejo, pero finalmente, bueno, el Estado avanza,
con otros vericuetos políticos posteriormente, lo vamos a ver después, con el surgimiento, no sé, de los intereses políticos de Lerdo de Tejada, esta problemática con Benito Juárez, etcétera, pero bueno, finalmente queda constituido el Estado de Hidalgo. Muy bien, y bueno, dentro de esta constitución del Estado de Hidalgo, Tizayuca pasa a ser del partido de Pachuca, ¿no? Luis, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, un poco profundizando lo que comentaba Irma, yo creo que aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Cuando hablamos de que hay inquietudes para que se forme una nueva entidad, estas surgen desde 1823. Hay esa inquietud en Huejutla, el partido de Huejutla, políticos que buscan o tienen la inquietud de que se genere una nueva entidad, ¿no? Se convoca a pueblos de estados de Veracruz, del estado de San Luis Potosí, en donde se invita para que se convierta el estado de Hidalgo una entidad nueva, ¿no? Posteriormente vamos a tener a mediados del siglo XIX esa otra inquietud surgida por parte de Ocampo, en donde ven la necesidad de volver a generar, o se retoma la idea de generar una nueva entidad que es considerada y se propone que sea Actopan, la capital del estado. Ya en 1861, ya cuando se forma el segundo partido militar, el segundo distrito militar, perdón, ya invitado a instancias de Benito Juárez, pues ya se toma más seriamente esta idea de que sea Pachuca la capital, pero también hay pugnas porque fuera en Tula, porque fuera en Actopan o fuera en Tulancingo. Se dice que en Tula no, porque está muy lejano de la zona centro y que iba a ser muy difícil prácticamente lo que sucedía en Toluca, ¿no? Posteriormente, Actopan no, porque no contaba con las condiciones de infraestructura para poder asumir o ser la sede de la capital del estado de Hidalgo. No se quería que fuera en Pachuca por el poder económico que significaba la Compañía de Real de Montes y Minas, ¿no? Entonces se tiene un poco de dudas que sea ahí, y en Tulancingo no se acepta porque las cuestiones de los intereses eclesiásticos que están ahí puestos, ¿no? Entonces, obviamente estamos en un periodo liberal en donde lo menos que va a querer el gobierno es que haya una vinculación directa o una relación muy estrecha con la cuestión de la iglesia, ¿no? Pero a todo esto, lo que a mí me gustaría que visualicemos es que esta inquietud, esta necesidad de generar una nueva entidad surge de personas que tienen ciertos conocimientos. No va a surgir por parte del pueblo, de la población, por lo que estamos comentando era gente con escasa educación, que no había escuelas realmente que les permitieran o les brindaran conocimientos. Surgen principalmente de personajes políticos que tienen ciertas necesidades y ciertos intereses, también lo podremos mencionar así, para generar una nueva entidad, ¿no? Y qué singular, ¿no? Al trabajar el archivo histórico de la Catedral de Tulancingo, se menciona el paso precisamente de Benito Juárez por Tulancingo, e incluso ahí tuvo que dar algunas sesionó 1 o 2 ocasiones Juárez en Tulancingo, y antes de que se decidiera la capital en otro lado, ¿no? Por eso fue que se pensaba también Tulancingo, pero por estos conflictos eclesiásticos, ¿no? Leti, y entonces, ¿cómo es? Los conflictos a nivel municipal continúan. Pero en este caso, siglo XIX, estamos hablando de conflictos un tanto más políticos, de organización territorial y organización municipal. En la actualidad, Leti, ¿hay conflictos, algún tipo de conflicto, o qué tipo de conflictos son los que se están dando en Tizayuca? Conflictos sociales. Bueno, yo creo que en la actualidad, más que conflictos, como se vive en el país a nivel nacional, pues es la inseguridad. Nosotros tenemos, por la ubicación geográfica de Tizayuca y las colindancias con el Estado de México, nos invaden de repente la delincuencia. Pero en lo general, Tizayuca yo siento que es un municipio que tiene una tranquilidad, una paz social, en donde las autoridades de otras administraciones y en se han trabajado para mantener esa paz social, ¿no? Definitivamente, pues creo que es difícil mantener al 100% de la ciudadanía con una contento o satisfecho en un 100%, pero pues yo me atrevo a decir que es un municipio en donde, comparado con otros municipios de otros estados, pues vivimos de una manera tranquila.
Muy bien, bueno, y además es un municipio que ahora se ha convertido en receptor de mucha gente que migra, ¿no? Tal vez precisamente por esta tranquilidad que pudiera en algún momento recordarse, ¿no? Pero que ahora inquieta por las migraciones. Tenemos cosa de unos cuantos segundos. Quisiera que cerraran recomendándoles a la gente lo que ustedes quisieran decirnos en torno a Tizayuca. Bueno, yo invitar a la gente que conozca Tizayuca. Finalmente son pueblos originarios con una tradición, con historia, con cultura, y sobre todo hay una cultura culinaria que tal vez no ha sido tan explotado en la región sur del estado. Somos finalmente la parte sur del estado, Tizayuca, Zapotlán, Tolcayuca, y bueno, que visiten, que coman lo que es la gastronomía originaria. Y también, bueno, pues el pulque que se está produciendo está muy bueno. Hay una como recuperación de esta bebida prehispánica. Entonces yo invito a la gente que se acerque y conozca un poco más el municipio. Muchas gracias. Brevemente, Luis. Sí, a mí me gustaría un poco retomar la idea de Luis González y González cuando escribe este texto maravilloso de Pueblo en Vilo, en donde San José de Gracia, él observa que no se encuentra en ningún mapa, y pareciera a veces que los pueblos no tienen nada que contarnos. Y en este caso muy concreto yo invito a la población específicamente, y no únicamente de Tizayuca, sino de los municipios que conforman nuestro maravilloso país, de que valoren su municipio, valoren que cada persona, cada habitante, incluso cada cosa que se encuentra, estructura física, principalmente edificios, monumentos, etcétera, tienen cosas que contarnos, ¿no? Que todos hacemos la historia del municipio, que todos hacemos la historia de nuestro pasado, y sobre todo a través de esos conocimientos que pueden ser registrados a través de documentos, visualicemos que es importante que generemos estos materiales para generar fuentes de información que sirvan a las generaciones del futuro. Muy bien. Leti, ¿qué nos puedes decir? Muy brevemente, por favor. Pues yo también me sumo a la invitación de que conozcan Tizayuca. Tizayuca está a 45 kilómetros de la Ciudad de México y a 45 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Pachuca. Entonces estamos muy bien ubicados y tenemos pues edificaciones arqueológicas que son muy interesantes conocerlas. Muy bien. Y bueno, yo les quiero pedir que no deje de acompañarnos a nuestros siguientes programas de la serie. Vamos a hablar precisamente en nuestro próximo programa de las fiestas. Entonces, los esperamos en Tizayuca y ojalá les haya parecido interesante el programa. Gracias.